Bueno, como vieron la clase pasada, estuvimos hablando, iniciando la charla y hablando de materiales, de los films, este, y las diferentes propiedades de cada uno. Hoy lo que vamos a centrarnos es en el envase en sí. Eh, y bueno, comencemos primero hablando de las interacciones que puede tener el envase, ¿no? Interacciones que pueden ser eh, con el propio, o sea, la interacción producto con el propio envase y la interacción entre el producto y el medio ambiente. Voy a tener a diferentes tipos de interacciones, con las flechitas ahí que ven, de los cuales podemos citar la absorción, que es cuando hay componentes del alimento que migran hacia el envase, y quedan retenidos en el envase. Eso va a implicar después temas que pueden afectar la reciclabilidad del envase. Si y hay envases activos también que, bueno, que se buscan justamente este tipo de interacciones. La migración, que es componentes del envase que migran hacia el alimento, que bueno, que pueden ser aditivos, como vimos, a los plásticos se le agregan aditivos migratorios. Eso tiene que estar controlado, sobre todo en el tipo de aditivo usado, que sea un aditivo permitido. Y después puede haber también migración de adhesivos, en el caso de laminación, y son cuidados que tenemos que tener, y que vamos a ver más adelante, los cuidados que tenemos que tener justamente para que la aptitud del envase, la aptitud sanitaria sea la buscada, ¿no? Entonces la absorción va a tener que ver con la reciclabilidad del envase, la migración va a tener que ver con la aptitud sanitaria, y después tenemos también la permeación. Hablamos de barreras en la clase anterior. Hoy vamos un poco a definir lo que es la barrera mediante la permeación, ¿no? Y la permeabilidad de un envase justamente es el intercambio que hay entre componentes del producto y del medio ambiente, ¿no? Ahí puede haber hay intercambio de gases, que puede ser vapor de agua, oxígeno, etcétera, aromas, etcétera, ¿no? Y también tenemos el estrés mecánico, que son, bueno, los esfuerzos a los que se va a ver sometido el envase, y que me pueden afectar tanto la permeabilidad como la sellabilidad u otros factores. Bien, empecemos con los primeros. Como le dije, la migración tiene que ver, si estamos hablando, por ejemplo, de envases dilatados, bueno, vamos a tener que tener en cuenta el recubrimiento que tiene el enlatado para que no haya una migración o que sea controlada hacia el alimento. En el caso de plásticos, aditivos adhesivos. Y un ejemplo que yo les puse en el caso de la absorción, que se los voy a adelantar. Voy a buscar acá ahora la transparencia, que tiene que ver con un envase activo. O sea, como yo les comenté anteriormente, podemos buscar un envase inerte que sea lo más inerte posible el intercambio entre producto y envase, o un envase activo que sea un intercambio positivo. Entonces, tenemos casos de envases activos, por ejemplo, que el envase me va a capturar los gases de maduración etilénicos que tiene la fruta, y entonces eso me da una vida útil mucho más larga. Este es un caso típico de sorción, o sea, a la capa interna del envase le voy a agregar algunos materiales mezclados con el plástico, que me permiten justamente la capturación del gas de maduración. Y eso me fomenta justamente una vida útil mucho más larga que si el producto está sin envase. Volvemos entonces
volvemos. A ver, espera un poquito, que estoy buscando la... Bien. Bien, y del punto el punto de vista de la permeación, ¿sí? Les pido que apaguen el micrófono, así no tenemos problemas. Podemos tener, bueno, ganancias o pérdidas de humedad, podemos tener entradas de oxígeno que van a afectar la oxidación del alimento, o luz que puede oxidar grasa, ¿no? Todo esto que vimos este, tiene que ver con la permeación. Y esto se define la permeabilidad mediante la ley de Fick, que no les voy a poner acá mucho matemática, pero en verdad es un proceso físico de intercambio de materia entre un lugar, un lado de la, de la película que tiene una concentración determinada y otro lado que tiene otra concentración determinada. Eso va a marcar un flujo de material que puede ser, que puede ser un gas, oxígeno, agua o CO2 o lo que sea. Y entonces, mediante esta ley, lo que tengo es un coeficiente P, que es el coeficiente de permeabilidad, que es un indicador de la capacidad de barrera del material. Entonces, cuando hablamos de envase de barrera, siempre lo hablamos en base a la permeabilidad de un gas, ¿no? Y esa permeabilidad se mide en el caso, por ejemplo, del vapor de agua, se mide en gramos por metro cuadrado por día, o sea, los gramos que fluyen en un área determinada en un día completo, y en el caso del oxígeno se miden en centímetros cúbicos por metro cuadrado por día. ¿Tá? Ahí tenemos las dos normas que se utilizan para medir permeabilidad en materiales, que me permiten justamente definir en determinadas condiciones de temperatura y presión una permeabilidad determinada. La permeabilidad va a tener que ver directamente con la vida útil de mi alimento, ¿no? Entonces, definamos entonces qué es la vida útil. Es el tiempo entre la producción y envasado del producto y el punto en el cual se vuelve inaceptable para su consumo bajo las condiciones ambientales definitivas, ¿no? Entonces, para cada sistema voy a tener una vida útil definida, ¿no? Entonces hay bibliografías en base a estudios justamente que me permiten para un alimento determinado y una permeabilidad deseada, marcar una vida útil esperada, ¿no? Entonces, si yo soy productor de salsa ketchup, por ejemplo, y quiero una vida útil en el entorno de un año más o menos, voy a buscar un envase que tenga una permeabilidad bajo las condiciones que voy a tener mi envase, de 0,2 centímetros cúbicos por metro cuadrado por día, ¿no? Entonces, esta permeabilidad, que es la clave para definir mi envase, va a depender de varios factores. En primero, de la naturaleza del polímero. Como vimos, cuando hablamos de plásticos, tenemos distintos tipos de polímeros, con diferente estructura química, homopolímeros, copolímeros, tenemos diferentes grados de cristalizidad, algunos más amorfos, otros más cristalinos, distintas densidades, tenemos polietileno de alta densidad, polietileno de baja densidad, tenemos cargas son minerales que se agregan también a los polímeros, que también me van a cambiar la permeabilidad, ¿no? No sé, después el polímero también tiene que ver la naturaleza del film. Si yo voy a hacer un envase flexible con diferentes films, ya sea un film biorientado, como vimos, o con recubrimiento, o sea, no es lo mismo un polipropileno común que un biorientado, o con un biorientado metalizado. Eso me va a cambiar también la permeabilidad, la elección del film adecuado. La naturaleza del gas, hay algunos films o polímeros que, bueno, que son adecuados para una buena barrera del oxígeno, tanto al vapor de agua y viceversa. Entonces eso también me va, si yo tengo un alimento más sensible al vapor de agua que al oxígeno,
voy a buscar un polímero adecuado para eso, ¿no? ¿Puedo Vamos a hacer ver una también cómo la pregunta? temperatura influye. Sí, claro. En el caso de las bolsas de papel, ¿no? Sí. Que se guardan alimentos. Por ejemplo, ellas tienen como un pequeño plástico por dentro, ¿no? Sí, para qué caso me estás diciendo? ¿Qué tipo de alimento? Bolsa de En mi papel caso, para... son unas galletas deshidratadas. Eh, Ujú, ellas básicamente tienen una vida útil de entre 2 y 3 meses. Ahora, ujú, que usted decía sobre el tema del plástico, de que, o sea, depende de la vida útil en que la guardemos, ¿no? Estas claro, bolsas exacto. son de papel con un Ziploc, las bolsas de visor, Ujú. y tienen como un pequeño plástico, Sí, sí, ¿sí? tienen que tener un plástico, un recubrimiento interno de plástico, ya sea polietileno, puede ser polietileno seguramente, o polipropileno, como barrera a la humedad. En tu caso, en el caso de las galletas, es importante la barrera de la humedad. Entonces ahí si tú quieres darle, o sea, teniendo un film de polietileno, ya tenés barrera a la humedad. Bien. ¿Y habría que Solamente agregarle papel no algo te va a más? durar nada. ¿Tendría que agregarle algo más como para que tenga más durabilidad? ¿O con eso puede ser suficiente? Bueno, vos siempre podés mejorar, tú podés aumentar la barrera, si estás usando polietileno, por ejemplo, vas a tener una vida útil determinada. Si tú, por ejemplo, lo laminás con un BioPP, el papel, el BioPP tiene mejor barrera a la humedad, y ahí seguramente tengas una vida útil mayor. Va a depender del producto, del tipo del envasado también, y del tipo de lo que estés buscando. De repente capaz que la vida útil no te cambia demasiado, no te vale la pena el cambio, o sí. Por ejemplo, en galletitas, las galletas industriales, yo que sé, poner una soda cracker típica, esas que te vienen en paquetitos transparentes, eso es un fin de BioPP nomás, no tiene otra historia. Después hay sí laminados con impresión, que es BioPP, laminado con la impresión oculta, pero en el caso de panificados, el BPP es una buena elección para como barrera de humedad. Muy bien. Gracias. Por nada. Bueno, estábamos viendo los puntos. El último es solicitudes mecánicas, los esfuerzos mecánicos a los que he sometido. Vamos a ver entonces cada punto en forma bastante rápida, porque ya hablamos de esto, pero es un poco para que tengan idea de los factores que afectan la permeabilidad. La naturaleza del polímero, si ustedes recuerdan, cuando presentamos cada uno de los polímeros, presentamos el polietileno, el polipropileno, y hablamos algunos de polímeros de alta barrera, que dijimos que era el EVOH, el PVDC. Estos son los polímeros que tienen menor permeabilidad al agua, al oxígeno en este caso, y también al agua, ¿no? Y después están ordenados en permeabilidad de oxígeno, pero también podemos ordenarlo en permeabilidad del agua, en permeabilidad de distintos gases. Generalmente en rojos son de alta barrera, se les llama. Los siguientes, los azules, la poliamida y el PET, se llaman de media barrera. Y lo demás, bueno, de barrera más reducida, dependiendo del caso, ¿no? Lo que sí, después combinando diferentes tipos, voy a también aumentar la barrera, ¿tá? La barrera, como ven, es contraria a la permeabilidad, ¿no? O sea, mayor barrera, menor permeabilidad. Bien, la naturaleza del film está en la tablita que yo les mostré en la clase pasada, donde teníamos distintos tipos de film, desde el polietileno hasta el PET biorientado aluminizado y el foil de aluminio. Pero claramente tenemos, por ejemplo, si vemos los casos del BOPET, tenemos un BOPET, el cuarto es el BOPET cristal común, después tenemos un BOPET con un coating de PVC o un BOPET metalizado. Entonces también la naturaleza del film, según el coating que tengan, va a cambiar dramáticamente la permeabilidad, ¿no? Entonces, cuando tengo casos más exigentes, voy a ir a films más exigentes. Y la naturaleza del gas permeante, esto es importante, porque bueno, hay algunos que son buenas barreras al oxígeno,
oxígeno y otros buenas barreras al vapor de agua. Entonces acá tenemos los tres casos de los polímeros más comunes, el polietileno, el BPP y el poliéster vidrientado, cómo se comportan con un gas a otro son totalmente diferentes. En lo que respecta a la temperatura, la permeabilidad en general, o sea, para distintos polímeros, estas curvas son todos polímeros diferentes, ¿no? En general todos aumentan, o sea, algunos más lentos que otros, pero a mayor temperatura la permeabilidad aumenta. Esto quiere decir entonces que si yo tengo un alimento que va en cadena de frío, estoy disminuyendo la permeabilidad y por tanto aumentando la vida útil. Y el otro es las solicitudes mecánicas, y este es el caso que yo les hablé del foil de aluminio. Entonces, este es un ensayo que se hizo que es interesante, que es un impacto de cómo el flex cracking, que es digamos un material, un film que tiene aluminio, si yo lo someto a flexiones, qué tanto me afecta la permeabilidad. Entonces, se hizo el ensayo con tres estructuras diferentes. La primera es un polietileno de baja densidad con un foil de aluminio en el medio y otro polietileno en la cara interna. La segunda estructura es un BOPP metalizado, el laminado pegado a un polietileno, y un PET biorientado metalizado laminado en polietileno. Entonces, vemos que a cero flexiones, que es uno de lo que a veces en teoría se mira en las tablitas y ve las hojas técnicas de los productos, y bueno, y calcula más o menos, va a decir, bueno, el primero, que es el foil de aluminio, es el que tiene menor permeabilidad y por tanto es la mejor opción. Pero si yo ya eso lo someto a 50 flexiones, ya me aumenta muchísimo la permeabilidad justamente porque se generan perforaciones en el foil de aluminio, que la alta barrera que tiene cambia dramáticamente luego de este ensayo, ¿no? Y bueno, después de 100 flexiones, el caso del el PET biorientado es la mejor opción. Por eso que yo les decía, cuando vimos esta tablita, que si bien el foil de aluminio es una excelente barrera en teoría, el PET metalizado lo ha ido sustituyendo justamente por este tema, ¿no? Bien, entonces, cuando tengo una estructura con distintos materiales, ustedes dirán, bueno, ¿yo cómo calculo entonces la permeabilidad? Si yo tengo un envase, yo envaso, no sé, salsa de tomate, que tiene un PET, con un PET metalizado y un polietileno. Bueno, yo conozco puedo conocer las permeabilidades de cada uno de los films, incluidas las hojas técnicas. ¿Cómo calculo la permeabilidad de mi estructura total? Bueno, es muy sencillo. El cálculo de la estructura de un envase lo hacemos con esta formulita, ¿no? O sea, donde L es el espesor de la película y P la permeabilidad. Entonces lo que hago es sumo los espesores sobre las permeabilidades de cada uno de los films que componen el envase, y voy a tener el espesor total sobre la permeabilidad total. Y esto es lo mismo, pero en forma gráfica. Por ejemplo, estos son, en azul tengo las permeabilidades de los films solos, y en rojo de los films combinados. Entonces, como ven los dos primeros, tengo polietileno de baja densidad con BPP, que si junto en un laminado pego uno al otro, bueno, la permeabilidad me cae de 3000 a 1500. Esto es una forma gráfica de verlo, ¿no? Si voy rápido me avisan, o si tienen dudas me paran, ¿eh? Bueno, esto lo vimos, la combinación de los distintos materiales para formar una estructura. Vimos que se podía hacer mediante una coextrusión, que eran todos los polímeros extrudados en forma simultánea con distintos extrusores, formando un único film. O mediante laminación, juntando justamente films ya pegándolos con un adhesivo. Vamos a ver dos ejemplos y vamos a entrar en laminación, y los cuidados que hay que tener en la laminación. Se las mostré esta imagen. Esto es un coextrudado, es el primer caso, o sea, el primer caso de una coextrusión de distintas
distintos polímeros en un único film, que es multicapa, y que en el centro tienen los polímeros de barrera, o sea, tiene poliamida y EBOH, entonces yo en el centro del film tengo todos los polímeros de barrera en cantidades pequeñas, porque son polímeros caros, y en el resto tengo distintos polímeros que me van a dar distintas propiedades. Entonces, la parte de abajo es la cara interna, tengo polietileno que me va a hacer el sellado interno en este envase a vacío, y en la cara externa puedo tener polipropileno, poliamida o otros tipos de plásticos según el caso, ¿no? Estas estructuras son típicas para envasados de carnes donde se requieren barreras muy altas al oxígeno, y se utilizan en los envases al vacío, generalmente tienen estructuras de este tipo, ¿no? Pueden variar, pero generalmente son de este tipo. Estamos hablando de permeabilidades al oxígeno menores a 1, ¿no? Son muy, muy bajas. Y en el caso de laminación, yo les comenté que, bueno, a la hora de laminar, que es juntar los dos films y pegarlos, lo más comunes son laminaciones dúplex, que son 2 films, o triplex, que son 3 films. Cuando es dúplex, generalmente lo que se hace es en la cara externa, el film que va en la cara externa se imprime en su cara interna, ¿no? Que va a ir del lado del adhesivo al otro film, que es el sellante. Entonces tengo la cara externa, que es la impresa, la que me va a dar el aspecto que yo quiero, y la que va a tener un coeficiente de fricción adecuado para mi envasador y para el paletizado, y la cara interna que va a ser un sellado, ¿no? En este caso, por ejemplo, tengo una estructura, en el caso de pasta, una estructura que llaman monoproducto, o sea, yo solo con polipropileno, pero con 2 tipos de polipropileno, tengo un envase adecuado. Entonces tengo un BOPP, que eso es una buena barrera a la humedad, impreso internamente. Este BOPP va a tener un coeficiente relativamente alto para justamente el tema del paletizado. Y un PP cast, que es un PP producido cast, pero no biorientado, que me va a dar un buen sellado interno en el paquete, ¿no? Este PPCAS, además de sellado, lo que tiene particular en el caso de fideos es que tiene buena resistencia al punzonado. Por eso en este paquete se pone BOPP con PPCAS y no BOPP. Por ejemplo, un paquete, como yo les comenté, un paquete de snacks, generalmente es un BOPP impreso y un BOPP metalizado en la cara interna. En este caso, el CAS tiene mayor resistencia al punzonado, ¿no? Porque los fideos pinchan, digamos, el paquete, entonces para que no se raje. Entonces habrán visto que en los paquetes de galletitas, que son BOPP, una vez que rompen, se raja muy fácilmente, ¿no? Eso porque yo como les comenté, eran biorientados, estaban muy estirados, son film muy estirados, y que tienen las moléculas orientadas, digamos, ¿no? Entonces, eso le da poca resistencia al punzonado. Si yo lo pincho, el material se raja. Entonces, cuando yo requiero resistencia al punzonado, no voy a usar biorientados, sino que voy a usar productos donde sea ese plato de tallarines más amorfo que los comenté, y donde el pinchazo no lo afecte tanto. En el caso del triplex, generalmente se utiliza este tipo de estructuras triplex cuando en el medio yo tengo un film barrera, ¿no? Entonces en el medio voy a agregar el aluminizado o otro tipo de barrera, que puede ser también óxidos. Y en la cara externa también, al igual que en el otro, la impresión con un coeficiente adecuado, y la cara interna el sellante. En este caso el sellante es polietileno, ¿tá? En el caso de la laminación, tenemos distintos tipos de laminación. O sea, la laminación se hace con adhesivos generalmente poliuretánicos, y las 2 tecnologías más comunes son base solvente y solventless. La tecnología base agua es una tecnología muy poco usada y solo en algunos casos puntuales, y o sea, nos centramos en las primeras, que las que hay acá en Plaza, y las más comunes. Entonces, un poco, no me odian, pero un poquito de química. Los adhesivos PUR son bicomponentes, o sea, es un adhesivo, un isocianato que reacciona con un poliol. Entonces, esto me genera una reacción que me genera una red
que me va a permitir que los dos films se unan, ¿verdad? Pero esta reacción, como ustedes ven, el segundo reactivo tiene un oxidrilo, OH, que también la tiene el agua. Entonces, esta reacción generalmente tengo una reacción secundaria que en presencia de agua tengo también una reacción similar. ¿Por qué es importante esto? Bueno, lo vamos a ver ahora. Primero, esto es un sistema de dosificación de un adhesivo y otro. Esto es un sistema sin solvente, donde los dos se bombean y se juntan y se agregan a la laminadora. Las laminadoras son de este tipo. La primera bobina, lo que hacemos es pasamos el film por el adhesivo, y ese film va todo por arriba de la laminadora. En el caso que fuera con solvente, acá se da toda la extracción del solvente, dejando solamente el adhesivo en el film, para unirse con el film secundario y bobinar acá el laminado de los dos films. Este es un esquema típico de laminación, que esto puede ser el tren, digamos, superior, es largo cuando es con solvente y es corto cuando es sin solvente. Bueno, hay muchos factores a controlar en laminación en cuanto a tensión y carga de adhesivo, pero lo importante básicamente es que la reacción, y por eso se la mostraba. Ustedes dirán, bueno, pues, ¿qué importa a mí la reacción química? Bueno, lo importante es que justamente es una reacción lenta, es una reacción que necesita un tiempo de curado. Entonces, el laminado, una vez que está laminado, el material debe dejarse reposar. Lo normal o lo adecuado es una semana, son 7 días. Los adhesivos nuevos generalmente en 3 días ya completaron su reacción. Pero, ¿qué pasa si nosotros no dejamos reposar esos días? Y por ejemplo, no sé, ustedes están envasando un producto y se olvidaron de pedirle al proveedor el laminado, y bueno, hacémelo de herraje y mandámelo porque estoy envasando, no sé qué. Bueno, no se lo puede hacer de herraje y ustedes recibir el laminado y envasar en forma directa. Porque, ¿qué pasa? La reacción química no terminó. Entonces lo que tenemos acá tenemos, estas 3 capas son adhesivo, la parte, el verde, el azul es la capa interna, y el amarillo es el alimento, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que si no completo esto, hay migración del adhesivo, y esa migración puede reaccionar con el agua presente en el alimento. Y eso, en verdad, lo que va a hacer es contaminarme el alimento. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de aptitud sanitaria, de que, bueno, y de migración que puede darse de un envase a un alimento, se puede dar porque no se usaron los aditivos adecuados, o porque no se dejó esperar el tiempo adecuado. Entonces, es importante que el laminado se deje de reposar, y bueno, esté por lo menos una semana luego de fabricado reposando, para que se complete la reacción química, la primera que vimos, la reacción primaria, que es esta, y no se dé la secundaria. ¿Ah? Si yo dejo todo el tiempo el laminado reposando 7 días, la primera reacción se completa totalmente, y no voy a tener adhesivo que migre hacia el alimento y me lo contamine. ¿Ah? Lo que se forma acá con el agua es una mina primaria que, bueno, que no es adecuada, ¿no? Pero son cosas a tener en cuenta que son importantes. Todos los fabricantes de envases que laminan esto lo saben, pero es importante también que lo sepan los fabricantes de alimentos. Y que, bueno, que si se olvidaron de hacer el pedido, van a tener que esperar. Bien, veamos algunos ejemplos entonces de envases y estructuras, ¿tá? Antes de meternos en los bioplásticos y otro tipo de temas que vamos a ver. Acá yo lo que hice fue para que ustedes tengan idea un poco de un resumen de ejemplos. No quiere decir que sean sí o sí esos envases. O sea, lo que tienen justamente este tipo de envases flexibles es que se pueden dar diferentes combinaciones, y cada uno puede llegar al mismo valor de permeabilidad con diferentes materiales y combinando diferentes cosas. Pero hay algunos que son medios típicos,
Y son lo que yo les traigo acá para que conozcan, ¿no? Lo que vimos, las carnes embutidos, carnes o embutidos que vimos en la transparencia anterior, que era un coestrudado con un centro de BOH y poliamida. Ahí voy a tener una alta barrera al oxígeno y al vapor de agua. Hay también films similares se utilizan para cocinar jamones, y son films también coextrudados, pero la particularidad que tienen que son, se encogen, digamos, y logran la forma del envase, pero la estructura es similar a la de arriba. Lo que pasa es que tienen otro tipo de resinas que permiten justamente la contracción y que se pega al alimento. También tienen una alta barrera. En el caso, bueno, acá, caso de salchichas o panchos, tapas, a veces en vez de usar una alta barrera, como en el primer caso, a veces se usan laminados. Por ejemplo, que si yo quiero una buena impresión de la tapa, puedo combinar un coextrudado con alta barrera con una laminación para que me quede la impresión interna, ¿no? Y de buena calidad. Después tenemos, bueno, caso de quesos, tenemos estructuras similares, pero con media barrera, solamente poliamida. Y bueno, y así diferentes opciones, ¿no? Bag-in box, que se utiliza cada vez más, pasta fresca. Y en el caso de laminados, estos eran todos ejemplos básicamente coestrudados, ¿no? Excepto el de la tapa de salchicha que se hace una laminación sobre la construcción. En el Una caso de consulta, laminados, Pablo, ¿sí? parece una consulta. Sí, sí. Para lo que es carnes refrigeradas o congeladas, ¿habría alguna recomendación diferente en lo que es envase? Bueno, en verdad, vos si está congelada no necesitas una alta barrera porque está congelada. O sea, vos simplemente con un film, no necesitas un film con EVOH y poliamida y todo eso, ¿no? Algunos lo que hacen es usar las mismas bolsas o los mismos film para todo, para congelado y enfriado. Es crítico en el enfriado, sí, Sí, y es porque sí. recomendable usar alta barrera para ambos casos, pero si va a ser solamente congelado, no sería requisito Un gran indispensable problema. que tenga una altísima barrera porque el alimento está congelado, entonces ya de por sí la degradación es mucho menor. Bien, gracias. En el caso de ejemplos de envases laminados, tenemos, por ejemplo, snacks, que es un BPP con un BPP metalizado, típico papas chips, maní, etcétera. Galletitas o panificados, BPP, BPP. Esto en el caso que hablamos hoy, la pregunta de hace un ratito, que era papel polietileno, yo supongo que polietileno. En verdad, en este galletita es PPP, BPP porque tiene impresión en el medio, ¿no? O sea, en verdad lo que se hace es proteger la impresión, pero si esto fuera transparente o puede ser con una impresión externa, se puede usar un único film de BPP suficiente como barrera a la humedad. En salsa de tomate tenemos ya agregamos un PET, que puede ser un PET con un film de alta barrera o un PET con un PET metalizado. En el caso de café, son las estructuras de café y aceitunas son estructuras similares, también con PET, que pueden tener aluminio, pueden tener PET metalizado. Esto igual le va a quedar, pero son ejemplos, ¿no? En el caso de aceitunas, por ejemplo, cuando yo quiero una barrera alta, pero no quiero usar un coextrudado, que es demasiada alta barrera, pero quiero que mi envase sea transparente, entonces lo que hago es, en vez de usar un PET con PET metalizado, y agrego un PET con PVDC. El PVDC, como yo les había contado, es un coating barrera que se le da al PET, pero es barrera transparente. Entonces con eso yo logro una barrera buena al oxígeno, pero con transparencia que pueda ver el producto. Bueno, y así otras cosas. Pastas es el caso que vimos, BBP, PPCast. Y después esos envases retort, que en verdad son los esterilizables, que básicamente son reemplazos de latas. Esto ustedes seguramente lo están viendo en el súper, que aparecen ahora empaques en Doypack de arvejas, de choclo o de atún,
cosa que antes había solamente en lata. Bueno, ahora hay envases bueno, que reemplazan esas latas, y son envases justamente pasteurizables, ¿no? Eso lo vamos a ver después en un ejemplo donde hay estructuras para que vean. Volvemos ahora, sí. Este tipo de estructuras son estructuras retort, ¿no? Entonces las no transparentes, por ejemplo, una de atún que ven en el supermercado, que es un sobre de atún que está al lado de las latas, bueno, es un PET de 12 micras que se imprime en la cara interna y se lamina un foil de aluminio que va laminado en bopa y tiene un PP de cara sellante. ¿Por qué es PP el sellante? Y no polietileno, como es en muchos envases, porque justamente como esto se esteriliza a altas temperaturas, el polipropileno resiste mejor que el polietileno. Simplemente por eso. Y después tenemos estructuras transparentes, con coating de PVC, etc. Pero el más utilizado es el primero. Bien, bueno, vimos que los plásticos entonces tienen muchas ventajas en cuanto a su bajo costo, en que podemos tener muy poco material, reducir el material usado en el packaging, y que son envases seguros desde el punto de vista sanitario. ¿Cuál es la gran ventaja? Que no son biodegradables, y hoy están un poco están maldecidos justamente por ese tema. Y bueno, más que nada por el mal uso que les damos, ¿no? Pero, ¿cuáles son los desafíos o las alternativas que aparecen justamente para que ese problema no siga creciendo y disminuirlo? Bueno, aparecen dos opciones. Una es el uso de bioplásticos y otra es el reciclaje, y potenciar la economía circular. Entonces vamos a hablar un poco de los dos casos. Y para bioplástico, primero lo que vamos a hacer es definir lo que es la biodegradabilidad, ¿no? Algo biodegradable cuando se compone en otras sustancias, o sea, de la composición de sustancias complejas, generalmente en biomasa y CO2, mediante organismos, que los organismos utilizan sus enzimas para utilizar de alimento a esa sustancia, ¿no? Entonces tenemos polímeros naturales que son polímeros grandes, casi como los plásticos, celulosa, almidón, pero que son fácilmente biodegradables porque los microorganismos han coevolucionado con ellos y por tanto tienen esas enzimas que les permiten justamente mediante esas enzimas destruir el polímero natural y degradarlo, ¿no? Los plásticos, hacer algo sintético creado por el hombre, los microorganismos no lo reconocen, entonces pueden estar al lado de ellos y no lo reconocen porque no tienen enzimas justamente para poder degradarlos. Entonces lo que ha crecido últimamente es el uso de bioplásticos, que es basándose en este tipo de polímeros naturales. ¿Tá? Pero acá hay una advertencia y es importante que lo sepan, porque si vamos a la definición de bioplásticos de la European Bioplastics, tenemos tres tipos de bioplásticos. Uno que son polímeros biodegradables y compostables que provienen de recursos naturales, ¿no? Entonces, por ejemplo, o sea, yo obtengo ácido láctico de una fermentación láctica y eso lo polimerizo y tengo PLA, ¿no? O el almidón es un polímero natural que se usa también como plástico, como bioplástico en algunas aplicaciones, perdón. Y nacen todos provienen de sustancias renovables, ¿no? Son sustentables. Después tenemos polímeros bioplásticos que provienen de recursos no biodegradables, no naturales, perdón. Por ejemplo, yo puedo a partir del petróleo diseñar polímeros, así como diseño plásticos, diseñar polímeros que sean degradables y
y que los microorganismos los reconozcan y los degraden, pero que la fuente no es una fuente natural, sino que es una fuente del petróleo, por ejemplo, ¿no? Y después tenemos lo que también llaman bioplásticos, algunos que son no biodegradables y que provienen de recursos naturales. Y acá es buena la advertencia, porque acá hay que saber diferenciar el marketing verde que hacen algunas compañías con lo que realmente es, ¿no? Entonces, algunos llaman bioplásticos, de hecho está en la definición, a plásticos que, bueno, que por ejemplo se obtienen de la caña de azúcar, pero que el plástico final es un polietileno o un polipropileno igual a los plásticos tradicionales y a los plásticos que se utilizan, que se sintetizan a partir del petróleo. Entonces, si bien la fuente es renovable, el material en fin, en sí mismo, final, no es de biodegradable. Entonces es como un plástico cualquiera, y se trata como un plástico cualquiera. Entonces cuando hablamos de bioplástico, hay que saber identificar cuál de estos tipos estamos hablando. Entonces, un poco para que lo vean gráficamente, si nosotros vemos, abajo es el origen fósil, arriba es el origen renovable, de la derecha es la parte biodegradable, y la izquierda, la parte no biodegradable, tenemos en la parte inferior los plásticos convencionales, acá en la parte verde los bioplásticos, pero no biodegradables, o sea, los que nacen a partir de sustancias naturales, pero que son iguales químicamente a los plásticos convencionales. Y después tenemos los bioplásticos sí degradables, que pueden ser de origen fósil, los azules de abajo, y los bioplásticos de origen renovable y biodegradables, que están entre los verdes y azules, acá juntitos, que son el caso del almidón, el PLA, el PHA, etc. Entonces, cuando hablamos de bioplástico, hay que saber identificar en qué sección de estos estamos, y bueno, si es lo que busco, ¿no? Si busco algo biodegradable, bueno, tengo que ver que no voy a ir a los bioplásticos o el plástico verde que llaman, que no es biodegradable. Entonces, dentro de los polímeros biodegradables, tenemos de fuentes naturales, que puede ser celulosa, almidón, algunos producidos por organismos, o sea, los polioxilactanos son polímeros que producen algunas células, que las producen como reservas energéticas, que en verdad lo que se hace es cultivar esas células y después destruirlas para poder obtener esos polímeros. El ácido poliláctico, que es una fermentación natural que se hace láctica, que se obtiene primero el ácido láctico y después se polimeriza, así como vimos en los monómeros que terminaban en polímeros. El tercer caso es el caso de las bolsas de supermercado, generalmente es ácido poliláctico con alguna mezcla de polihidroxilactanos, hidroxialcanoato, perdón. Y después algunos sintéticos degradables que ya no se ven en el mercado, ya son más difíciles de ver, ¿no? Hoy los usos que se le dan a los bioplásticos degradables están, en el caso de envases, son envases generalmente secundarios, ¿no? Bolsas, camisetas, de basura, canastas, redes de fruta. O sea, no son plásticos que tengan barreras. Y si bien hay desarrollos de bioplásticos con barreras, la biodegradabilidad del bioplástico hace difícil justamente el contacto con el alimento, porque una de las ventajas de los plásticos tradicionales era que justamente son inertes y no se degradan con el alimento, o sea, lo protegen para que no se degrade. Entonces, si yo tengo en contacto un bioplástico que, bueno, que tiene ciertas similitudes y que se puede degradar junto con el alimento, es un poco más difícil. Entonces, hoy los usos genéricos que se dan, y en el caso de consumo como vajilla de un solo uso, ¿no? Para reemplazar a los plásticos de un solo uso. Pero como plásticos de barrera todavía, por lo menos, no hay aplicaciones importantes, o si hay algunos desarrollos son polímeros muy caros,
y que bueno, no tiene salida hoy, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿son los bioplásticos la solución? Y bueno, y es muy discutible, ¿no? Porque la biodegradación se da en condiciones específicas y no en cualquier medio natural. O sea, que yo uso un bioplástico, generalmente es cuando elijo un bioplástico es que sea compostable, pero para que se degrade en forma certera yo tengo que tener un compost y tengo que, después de eliminado, llevarlo a una planta de compostado. Porque en otras condiciones es difícil que se degrade. Entonces, digamos o sea, mucha gente tiene la concepción de que al ser bioplástico, bueno, queda tirado en la calle y se va a descomponer solo. Bueno, no es así. En medios marinos la degradación es muy difícil, entonces el gran problema que tenemos hoy de la contaminación de los océanos no se estaría solucionando con el uso de bioplásticos, por estas condiciones que le comenté. Y una contra que tienen es que los bioplásticos contaminan el reciclaje. O sea, los bioplásticos no se pueden mezclar con los plásticos convencionales. Entonces, si yo estoy reciclando PET, por ejemplo, una pequeña contaminación de PLA en mi PET me va a estropear el lote entero. Y eso es un gran problema. Entonces, el uso de bioplásticos, hay que tenerlos separados de los plásticos tradicionales y no mezclarlos porque afectan directamente el reciclaje. Es un punto a tener en cuenta y lo afectan seriamente, ¿no? Bueno, y en el caso de reciclado, bueno, hay tres tipos de reciclado, ¿no? El reciclado mecánico, que es, bueno, que se utiliza, que básicamente lo que se da es un postconsumo donde se hace la recolecta, se tritura, se lava y se forman pellets que después se mezclan con resina virgen o directamente se utilizan tal cual están para que vuelvan al mismo envase, ¿no? Y tenemos ejemplos acá en Uruguay de botellas que están 100% hechas de PET reciclado, o casos de films que tienen reciclado interno. En el caso del film, generalmente lo que se hace es, por ejemplo, eso es un PET biorientado, lo que se hace es en la cama, ustedes si recuerdan, los biorientados podían tener 3 capas, entonces lo que se hace es se mete el reciclado en la capa interna, y en la capa externa se mete el copolímero, ¿no? Entonces el reciclado en ese caso no tiene contacto directo con el alimento, pero estamos bajando la cantidad de plástico virgen en ese tipo de envases. Y después otro reciclado importante y que está tomando mucha fuerza es el reciclaje químico. El reciclaje químico, lo que se hace es, todos los plásticos lo que hacen es se someten a una pirólisis, que es altas temperaturas con ausencia de oxígeno, y a partir de esa pirólisis se pueden obtener combustibles, que a veces se mezclan, por ejemplo, con Jet A1, combustible de avión, otras cosas que se hacen en algunos países avanzados, pero las nuevas plantas de reciclaje químico, esa pirólisis la llevan a los monómeros. Entonces lo que hago es, esas cadenas largas que yo formé y que son difíciles de degradar y que los microorganismos no pueden atacar, las parto y las transformo de vuelta en los monómeros. Entonces, mediante este proceso, obtengo los monómeros y esos monómeros los puedo volver a fabricar cadenas con plástico totalmente virgen. Entonces, este tipo de reciclaje químico es el que apunta más que nada a la industria alimenticia. De hecho, hay casos ya exitosos, y les nombro uno, en el caso Chevron Phillips, que es una petroquímica importante, tiene en Houston, por ejemplo, una planta de reciclaje químico donde toma los bidones de leche que vieron que en Estados Unidos no tienen sachet, tienen bidones de polietileno, ¿no? Es polietileno de alta densidad. Lo que hacen es, ese polietileno de alta densidad lo toman, hacen la recolecta, lo despolimerizan y a partir de eso obtienen polietileno de alta densidad virgen que va de vuelta a los bidones para hacer bidones vírgenes. Pero lo que tiene es que justamente ese proceso
evita cualquier problema de contaminación. Que en el reciclaje mecánico hay que tener sus cuidados, ¿verdad? Para que justamente no se dé la contaminación. Con el reciclaje químico eso está salvado. Y bueno, son procesos más complejos, plantas más importantes, con inversiones importantes, pero me parece que es algo interesante a futuro y que viene creciendo. En Estados Unidos y en Europa se está haciendo este tipo de procesos y cada vez hay más empresas anunciando inversiones en este tipo de reciclaje, ¿no? Y después otro tipo de reciclaje es la obtención de energía, ¿no? Los plásticos, por ejemplo, acá en Uruguay, que no tenemos posibilidad de reciclar, por ejemplo, laminados. Los laminados, ustedes dirán, bueno, ¿qué hago con los laminados? Los laminados son una combinación de plásticos, ¿cómo los reciclo? Digo, es complicado. Bueno, no hay forma, o sea, no tenemos acá una planta para hacer reciclaje químico y poder obtener monómeros y hacer plástico de vuelta. Pero los laminados, bueno, se pueden obtener energía con los laminados. Es una opción válida, y se hace en muchos lados. Y los plásticos tienen una capacidad calorífica similar a los combustibles. Entonces se pueden utilizar como reemplazo de combustibles. Y de hecho se hacen, por ejemplo, en hornos de cementera, se utilizan, acá en Uruguay hay una cementera que toma plásticos por consumo y los quema junto con el combustible, y eso permite obtener energía. Y bueno, y resolvemos un tema de contaminación obteniendo energía. Bien, terminado esto de reciclaje, ¿cuáles son las tendencias que se ven en el mercado de envases para alimentos? Bueno, las poliafinas, las poliolefinas, que son los termoplásticos, los plásticos tradicionales, van a seguir continuando, o sea, van a seguir siendo los dominadores del mercado. Hay mucha inversión en este tipo de desarrollo de productos nuevos. Se va mejorando constantemente. Es muy activo y bueno, yo creo que van a seguir dominando por un largo tiempo todavía. Después hay sí nuevos materiales de barrera que aparecen en lugar de los metalizados, para no utilizar metalizados en algunos laminados, utilizan óxidos inorgánicos que tienen otras ventajas. Hay una tendencia sí que, bueno, que se ve marcado en algunas compañías multinacionales, de que el envase sea monoproducto, ¿no? Entonces, yo quiero que mi envase laminado sea todo de polipropileno, por ejemplo, o todo de PET. No quiero un envase que tenga mezcla de distintos materiales para justamente que mandarlo después al circuito de reciclado sin problema. Hoy hay desarrollos en ese tipo de estructuras con modificaciones de los polímeros. Entonces, por ejemplo, teníamos un envase de BPP con BPP metalizado, y bueno, yo no quiero el metalizado, porque entonces puedo mezclarle o puedo hacer que ese PP tenga algunas otras partículas, o sea, otras propiedades mediante el uso de algunos materiales que, por ejemplo, me rellenan la zona amorfa del plástico, y me aumentan la barrera, entonces me facilitan justamente un aumento de barrera y el uso que termino usando siempre el mismo producto. Hay un montón de cosas que, bueno, que hay desarrollos importantes. Yo creo que eso va a ir creciendo. Eso es todavía incipiente, pero se viene. Tendencias también en base de Easy Peel, de abre fácil y resellables. Eso lo vamos a ver ahora como que son. Envases activos también la vamos a ver ahora. Y bueno, y los biopolímeros, obviamente los desarrollos siguen, los precios van a ir bajando, todavía son productos caros. Tienen las limitaciones de que hablamos. Y la incorporación de materiales reciclados a los envases, eso ya es una realidad. A veces 100%, a veces un porcentaje, pero hay una tendencia que está cada vez más fuerte. Entonces, veamos algunas novedades. Los envases de Cipil, esto es una tendencia. Mi idea era darle tendencias que hay en otros mercados y que vemos que cada vez más se van dando y van llegando acá a Uruguay, ¿no?
Esto es una tendencia importante, en Europa es muy común, ya sean desde ensaladas hasta comidas preparadas, todas las tapas de bandejas son abre fácil. ¿Cómo se hace, cómo se logra ese abre fácil? Bueno, se logra que la capa interna lo que hace es se mezcla el polietileno con otro polímero especial que lo que hace es que el polietileno, bueno, tenga zonas donde no sella tan fuerte y permite justamente la abertura más fácil, y no el polietileno que si no rompería. En el caso de los resellables, ya son envases bastante más complejos, donde es un laminado que en verdad lo que tienen es en el medio un hot melt. Un hot melt es un adhesivo sólido, también en base a polímeros, que bueno, que quedas como siempre vivo, ¿no? Entonces es un hot melt base caucho, que al abrirlo mantiene esa adhesividad y lo puedo cerrar nuevamente y mantener ese producto. Acá, o sea, estos envases, por ejemplo, si ustedes quieren, bueno, en su alimento incorporar este tipo de envases, son films que se fabrican en Estados Unidos o en Europa. Acá en la región no hay nadie que esté fabricando este tipo de envases, este tipo de film, perdón. Requieren de una tecnología bastante más compleja y son caros, es la realidad. Después, otras tendencias, bueno, ustedes capaz que comían algún pollo y metieron en la bolsa, en el horno, alguna carne. Bueno, hay tendencias ahora de estos envases que vienen ya hasta impresos, así como vienen los saco del freezer y los meto en el horno. Ahí son envases justamente donde la parte migratoria se cuida mucho, que no haya migración ninguna del envase al alimento. Y bueno, y me permiten cocinar el producto en el propio envase sin ensuciar el horno. Tendencias que se dan que, bueno, que, que vienen de otros lados y cada vez llegan más acá. Bueno, los envases activos, yo les había comentado que los envases activos son envases que lo que tienen es una interacción con el alimento, pero positiva, ¿no? Generalmente nosotros no queremos que interaccione nada con el alimento, en los activos queremos que interaccione, pero en forma positiva. Y tenemos muchos ejemplos. Ejemplos, por ejemplo, de antifog, que justamente si yo envaso lechuga y esa lechuga va a la góndola del supermercado, una vez que está en la heladera, la misma humedad me da una niebla que no me permite ver el producto. Entonces lo que se hace es, se agrega un aditivo en la cara interna, que me cambia la tensión superficial de la cara interna, y entonces me impide la formación de niebla, y entonces el alimento lo veo, aunque esté frío, lo veo siempre transparente. ¿Tá? Se utiliza en vegetales, se utiliza en carnes o feteados. Lo vimos recién, un envase activo que lo que hace es me aumenta la vida útil de las frutas, justamente por la absorción del gas de maduración. Esto se ve mucho en Europa. Y después tenemos envases activos bastante más complejos y con otra tecnología. Me interesaba mostrárselos porque es algo bastante interesante y novedoso. Son antimicrobiales, o sea, son aditivos que se agregan a la capa interna y lo que me permiten es que si se forman, la formación de bacterias o microorganismos que se forman del alimento, bueno, me los mate cuando están en contacto con el alimento. La tecnología son iones plata, básicamente, que el ion plata lo que hace es me mata la bacteria. Si bien es una tecnología bastante conocida, no se había aplicado con alimentos hasta ahora, porque lo que pasaba era que si yo agregaba iones plata en la capa interna, eso me migraba al alimento y me lo contaminaba. Entonces lo que se logró ahora es con nanotecnología, bueno, poder tener encapsulado la plata, y que la bacteria justamente cuando toca, o el microorganismo cuando toca la superficie, rompa la pared celular y lo que hace es me impide la proliferación natural que se da al alimento de microorganismos, ¿no?
Antes de esto, solo a modo de comentario, esta misma tecnología se utilizaba, por ejemplo, en la goma de los lavarropas. La goma de los lavarropas se ponía generalmente esto para que no se generen hongos debido a que está constantemente húmedo eso. Entonces utilizaban también esta tecnología de iones plata, pero aplicada a alimentos es una cosa relativamente nueva, y hay casos de éxito aplicados, por ejemplo, en sachet de leche, ¿no? Esto es un caso de México. También se aplica en bidones de leche en Estados Unidos. Y por ejemplo, esto es el crecimiento de microorganismos en forma natural, la línea celeste, y la línea verde es el crecimiento que retardado debido a la presencia de este antibacterial, ¿no? Entonces, lo que han visto es que, bueno, prácticamente en la leche fresca pueden duplicar la vida útil debido a la presencia de este aditivo. Y bueno, y en el caso de México, eso, con las distancias que tienen, son distancias muy largas, esto les vino muy bien, justamente para poder llegar con leche fresca a distancias más largas y tener una vida útil más prolongada. Otro caso, acá cerquita, de aplicación de tecnología, es en alfajores, que bueno, hay una la fábrica más grande en Argentina, de alfajores, para su mercado de exportación, utiliza dentro de la capa interna del film, este antibacterial, y también ha aumentado sensiblemente la vida útil, y eso le permite llegar a mercado de exportación en forma digamos, o más lejos o más tranquilo en cuanto a la logística, y no tener rechazos por vencimiento, ¿no? Esto, lo que se agrega es, como yo les comenté en los alfajores, por ejemplo, es una estructura similar de las papas fritas, es BPP con BPP metalizado. El BPP metalizado, la cara metalizada está al lado del adhesivo, y la cara transparente sellable está la cara en la cara interna, digamos, ¿no? En esa cara interna es donde se agrega este tipo de aditivos. Son aditivos caros, por eso que se agregan solamente en capas, ¿no? En las capas en las capas delgadas internas. Bien, otra tendencia que se da son los envases inteligentes, que bueno, que tuvieron un auge muy rápido en un momento y después medio que se frenaron. Básicamente son monitores del estado del alimento, ¿no? Más que envases, son etiquetas que se agregan al envase, porque hacerlo, son indicadores, por ejemplo, de tiempo, de temperatura, si perdió la cadena de frío, o de un tiempo de envasado, el indicador me puede detectar algún gas, algún porcentaje de gas del alimento que me indica ya una vida útil determinada, o que está llegando al fin de la vida útil. En Europa tuvieron un auge bastante importante, generalmente se daban con colores que nos permitían saber, bueno, cuán fresco es el alimento, y tuvieron un éxito, pero después medio que recularon, porque en verdad, si bien tienen la ventaja justamente de un aumento de la seguridad del producto, de saber bien el estado del producto sin tener que hacer análisis, lo que vieron era que el consumidor lo que hacía era, cuando tenía ese tipo de indicadores, siempre agarraba el más fresco, y bueno, y de repente otro alimento estaba bien, consumible, pero agarraba el más fresco que encontraba. Entonces, lo que pasó fue que o sea, maximizaron el desperdicio de alimentos, o sea, hubo un aumento del desperdicio de alimentos porque el consumidor, a la hora de elegir, bueno, algunos no los elegía y esos se terminaban venciendo, y por tanto iban de vuelta al productor. Entonces, resultaron un arma de doble filo, ¿no? O sea, si bien se pensaron como una ayuda al consumidor, después el consumidor le devolvió un boomerang a los productores de alimentos, y bueno, no tuvieron tanto de todo el auge que se pensaba. También lo que tienen es que no es aplicable a todos los alimentos, los indicadores y los sensores
Se pueden encontrar para algunos productos, pero no para todos, entonces también tiene sus limitaciones. Pero es algo bueno, que ha ido, que está presente hoy en día, ¿no? Eh, eso para que ustedes sepan, cuando hablan de envases inteligentes, bueno, ¿a qué se refieren? Envases sí, con reciclado, esto ya lo vimos en la parte de reciclado. El caso del film que yo les comentaba, en la cara interna lo que se hace es agregar el PCR, el postconsumo reciclado. Este film se fabrica en Brasil, es un PET biorientado, y lo que hacen es tomar los descartes, o sea, las botellas de PET, las muelen, la descontaminan, la lavan, y la meten la extrudan en la capa interna del bioorientado, y bueno, ellos sacan la cuenta de que 1000 kilos de este film sacan 24.222 botellas del mercado brasileño. Y con eso, bueno, es un dato interesante, que si bien es un producto un poquito más caro por todo lo que implica, bueno, se evitan también el uso de resina virgen. Bien, vamos a ver un poco, mi idea ahora era citar un poco los métodos de envasado más comunes, para que ustedes, seguramente muchos los conozcan. El envasado Flowpack es un envasado horizontal, tipo almohadilla, que es, bueno, este es el caso, por ejemplo, de galletitas, o de alfajores, o todo tipo de este tipo de envases, que son almohadillas. Este, es un envasado Flowpack. Generalmente es BOPP, en la mayoría de las veces, solo o laminado, es BOPP sellable en la cara interna. Esto lo que hace es un sellado longitudinal y los dos transversales. El envasado vertical, ya sea para, bueno, multicabezal para papas, por ejemplo, o para polvo, o granos, o lo que sea, envasadora típica vertical. Después tenemos el envasado al vacío, básicamente es para prevenir la oxidación, sacarle todo el aire que tengan. Obviamente que el envasado al vacío me permite una calidad de materia prima y un aumento de la vida útil, más allá, perdón. Además más allá del tema del film, la barrera es importante, el tema del vacío, porque justamente no deja oxígeno remanente dentro del envase, ¿no? Entonces, ahí voy a requerir estos film que hablamos, con alta barrera al oxígeno. Otro tipo de envasado al vacío, un poco más moderno, es el skin, que en verdad lo que hace es un pegado sobre toda la superficie, ¿no? Menos donde está el alimento. Es un film que copia exactamente la forma del alimento, y que se presenta en bandejas con film, es una presentación bastante linda. La diferencia con el anterior, por ejemplo, con esta colita cuadril, que es que acá está sellado solamente el borde, digamos, de la bolsa, y el resto es vacío. En el caso del skin, el sellado sobre la bandeja es en toda la superficie que están en contacto. Pero para el caso en cuanto a vida útil, eso es lo mismo que el otro. El envasado en atmósfera modificada, esto ha tenido un auge bastante interesante. Lo que le hago básicamente es cambiarle la composición, o sea, reemplazo el aire que hay en el envase por una mezcla de gases distintas. Y bueno, el objetivo es aumentar la vida útil, impidiendo el crecimiento microbiológico, o también un tema de aspecto. Por ejemplo, ustedes habrán visto poner en el supermercado que hay feteados que están al vacío y feteados que están en atmósfera modificada. Los feteados al vacío tienen una mayor vida útil, pero los envases en atmósfera modificada, por ejemplo, nos permiten desprender las fetas más fácilmente. O sea, tienen algunas ventajas, que bueno, ha crecido bastante. También en verduras y otro tipo de alimentos, se da este tipo de envasado.
Acá les pongo un poco las mezclas de gases según el tipo de producto, mezclas típicas, ¿no? Generalmente lo que requiere un envasado más fomificada tiene un costo mayor porque, bueno, además del tema de maquinaria, tengo la mezcla de gases, la inyección de gases, son máquinas más caras que las otras. Pero acá tengo, por ejemplo, para el caso de carne, para el caso de pollos, tengo distintas mezclas de gases con una temperatura refrigerada y una vida útil, que bueno, que ahí está puesta en la tablita, para que tengan como referencia. ¿No? Y bueno, y por acá estaría terminando. Yo lo que quería, por último, les agregué algo de tendencias también en envases secundarios. Si bien nos centramos en envases primarios, que son los que tienen contacto con los alimentos, y son los importantes, pero quería mostrarles algunas tendencias que se ven en otros mercados de envases secundarios. Por ejemplo, el tipo de cajas, que tienen algunos abre fácil, o algunas asas en las mismas cajas, que en verdad son cintas que se le agregan. Son cintas que se agregan en el corrugado entre la onda y el liner, y que permiten justamente este tipo de aberturas y eliminar el uso de trinchetas, y son bandejas que van directo a la góndola del supermercado. Esto en países desarrollados es de todos los días. Acá todavía no ha llegado. Y después algunas novedades en cuanto a empaque, también en el empaque terciario, que es, por ejemplo, en el caso de los paletizados, hay algún desarrollo de paletizado con adhesivo. Entonces son sistemas, por ejemplo, que a la salida de la línea de producción, una vez la funda, se le agregan gotitas de adhesivo que permiten justamente un pegado, y son adhesivos que tienen muy alta resistencia al deslizamiento, entonces impide que se caigan las botellas, pero muy baja resistencia a la tracción. Entonces, al levantar un pack de otro, se desprenden fácilmente, pero si los muevo uno contra otro, están bien adheridos. Entonces, reemplazo los separadores, que son costosos, y puedo directamente eliminar el film o bajar mucho la incidencia del film. Esto es una tendencia bastante novedosa y se está viendo. Bueno, no sé, preguntas. Quizás fui muy rápido porque pensaba que me iba a quedar corto, pero veo que no. No sé si tienen algunas preguntas, yo les dejo ahí mi Lo que te contacto. estás quedando es oscuras. Sí, ¿no? Es verdad. Nada, si tienen preguntas, desmutense nomás y adelante. Yo vi que había una consulta respecto a mermeladas. Era sobre la vida útil en un envase de vidrio. ¿Verdad? Me imagino que también hay como varios aspectos que la determinan, pero no sé si... Sí, en el caso de mermeladas, las mermeladas, como tienen alto contenido de azúcar, tienen una vida útil bastante larga, ¿no? No sé si querés realizar la pregunta para déjame fijarme quién fue que la revisó. Un momentito. La pregunta era si una mermelada fabricada artesanalmente sin conservantes agregados, envasada en frasco de vidrio, ¿qué duración puede tener aproximadamente? ¿Qué pasa? Yo no te Claro, o puedo decir, sea, no te puedo decir la claro, no, duración. exacto. Lo que puedo decirte es que en la mermelada, digo, al ser alta en azúcar, tiene lo que llaman inhibición por sustrato, ¿no? La alta concentración de azúcar impide justamente el crecimiento microbiano. Entonces no es algo que dé problemas. En las mermeladas que son dietéticas, que no tienen azúcar, bueno, generalmente se pasteurizan, ¿no? Ujú. Para evitar eso. O sea, ahí puedes usar un vidrio o puedes usar un doypack, que es un laminado flexible, o un pote de polipropileno. No tiene muchos requerimientos la mermelada en cuanto
en cuanto a barrera. Bien. Después en el chat preguntan, ¿qué recomiendas para envasado manual de galletas y alfajores? Bueno, lo que es galletas, lo que necesitas es barrera a la humedad, ¿no? Entonces ahí lo mejor es un film de BOPP, que es lo usado. Si es manual, bueno, tendrían que ser algunas bolsitas que pueden ser, sí, de BOPP o polipropileno. Alfajores ya, por ejemplo, si yo tengo, por ejemplo, son alfajores de chocolate. ¿Qué pasa? El tema de recomendar algo en sí también es, bueno, qué rotación tenga en el mercado. Porque, por ejemplo, o sea, a los alfajores industriales vos tenés un laminado con metalizado en medio y una vida útil relativamente prolongada para lo que es el producto. Después están los alfajores artesanales, que bueno, que generalmente no los ves con metalizado, los ves con un BPP transparente nomás. Obviamente ahí la barrera es mucho menor y podés tener una oxidación, pero claro, de repente la rotación es tan rápida que no requiere mucho. Entonces a veces lo que ha pasado es que, bueno, hay algunos productores que dicen, bueno, yo no uso más barrera porque no lo necesito, porque mi producto se consume rápido. Cuando lo pongo en el mercado se consume rápido. Entonces también depende de eso, ¿no? Generalmente en lo que son artesanales, no hacen envases muy complejos porque se consume relativamente rápido. Entonces, lo importante es que estén usando alguna barrera relativamente adecuada, ¿no? Que no me envasen en papel un alfajor porque no va a durar mucho. Bien. Después consultan, ¿dónde se pueden llevar a cabo los ensayos de barrera? Ensayo de barrera, el LATU. El LATU hace ensayo de permeabilidad, tienen equipos para eso. Ahí tienen que contactar a la gente de materiales del LATU. Y bueno, van a pedir muestras y eso, y van a hacer los ensayos. Bien. No sé si también todos los que vayan haciendo preguntas, si quieren preguntar algo más o alguna aclaración, se pueden desmutear y hacer la aclaración. Si no quieren hacer ensayos que son caros y demoran y eso, digo, lo importante es saber bien la estructura del film que están usando o el material que están usando, y que en la hoja técnica del material, pedirle al proveedor la hoja técnica del material, en la hoja técnica del material debe decir la permeabilidad. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, estoy usando un BPP cristal con uno metalizado, bueno, agarrar las dos hojas técnicas, ver las permeabilidades de los dos y la calculo como vimos en la presentación, que se pueden calcular la estructura, y bueno, ahí voy a tener una idea por lo menos de dónde estoy parado. Bien. Pablo, para evaluar envases para alimentos congelados, ¿qué cosas deberíamos de tener en cuenta específicamente para el congelado? ¿Qué tipo de envases son? ¿Qué tipo de alimento, perdón? Y bueno, hay de todo, principalmente pastas, pero también milanesas, empanadas, tortillas, postres. Sí, el tema, el congelado en sí es de las mejores formas o sea, de prolongar la vida útil, ¿no? Entonces, cuando congelas un alimento, pierde un poco el sentido de barrera. Yo te diría que ahí no tenés grandes requisitos. Sí, cuando el alimento está enfriado y va a heladera, bueno, ahí sí, pero porque si el alimento está congelado, o sea, para que crezcan microorganismos en algo congelado, sabemos que, bueno, que son son ejemplos muy raros, ¿no? Entonces Y con no tenés grandes respecto requerimientos. a, bien, y con respecto a la barrera, por ejemplo, de vapor de agua o de cristales o gases, ¿eso tiene algún impacto? O sea, ahí sí tenés que tener o sea, usar algo adecuado con barrera de vapor de agua por el ambiente húmedo que está, ¿no? Eso sí, pero después en cuanto, por ejemplo, barrera al oxígeno y eso, no tenés grandes requerimientos. Perfecto. Bien. Después,
Preguntan, ¿qué recomiendas para el envasado de membrillo de corte? O sea, dulce de membrillo, ¿no? Bueno, mi idea no es recomendar para cada caso, Sí, ¿no? Me están poniendo en un aprieto. sí, sí. Sí, en Creo realidad que yo entiendo. lo que les Es puedo como decir, por dependiendo de ejemplo, la particularidad. claro, por ejemplo, yo les puedo decir, les puedo contar un envase de membrillo que tiene, ¿no? El que vemos, el envase típico que vemos en el supermercado, que es una bandeja con una tapa. Bueno, eso es una bandeja que generalmente tiene una estructura que es PET, que hace conformado con EVOH interno y polietileno, EVOH en la capa central y polietileno para el sellado. Y la tapa tiene una estructura similar también. La tapa generalmente también tiene barrera y puede ser un PET con PVDC y polietileno. Ahí tiene una barrera interesante al oxígeno. Pero claro, eso para darle vida útil larga. Y después vemos el uso membrillo en una bolsita de polietileno nomás. Entonces, el que recomendar, bueno, va a recomendar, o sea, eso lo tiene que definir el productor. Yo qué vida útil quiero darle. Si yo lo voy a exportar, bueno, no lo puedo exportar en una bolsita de polietileno. Tengo que exportarlo en una bandeja con tapa con buena barrera. Porque va a tener un tiempo hasta que llegue al consumidor. Entonces, digo, depende también del caso. Ahí les conté la estructura que se ve típica de un envase de dulce, ¿no? Que, bueno, típica, sí, hay otras, pero bueno, es una de ellas. Claro. Después, otra cosa que preguntan, en realidad es relacionado a un envase de vidrio, pero bueno, capaz que también puedo poner el ejemplo de plástico, es ¿qué aspectos habría que tener en cuenta para la reutilización, o sea, la retornabilidad de envases en contacto con alimentos? Envases de, perdón. En contacto con alimentos. O sea, en envase de vidrio. Envase de vidrio. En realidad, mi duda viene, yo estoy trabajando en un emprendimiento de economía circular, no de fabricación o de producción de alimentos. Y quería saber cuáles son las complejidades a las que se enfrenta la retornabilidad de los envases, al no tener una industria que lo tome como materia prima el vidrio. Claro. Si quisiéramos retornar esos envases, ¿cuáles serían los procedimientos bromatológicos que deberíamos asegurar para poder volver a envasar alimentos o bebidas y que eso sea seguro para la salud de las personas, ¿no? Sí, ¿el alimento tú lo pasteurizás No, o sea, te estoy hablando en general de alimentos. Imaginemos un sistema de retorno de envases en general, de todo tipo de alimentos. Lo que pasa es que también varía el caso, yo qué sé, por ejemplo, los envases de cerveza, cuando retornan a la fábrica, se lavan con una mezcla de agua y soda, y bueno, después se van a la línea de llenado, pero después de llenado y tapado se pauteriza. Entonces, cualquier cosa que tenga, con la pauterización lo terminé, pero hay un lavado previo sí con agua y soda. Claro, pero en ese caso que estás citando, en realidad tenés una línea de lavado industrial y está como las capacidades de reutilización del envase más afinadas, pero imaginemos, por ejemplo, en el caso de las cervecerías artesanales, que o sea, tienen estructuras más chicas, y si quisieran hacer sus envases retornables, ¿cuáles serían las condiciones en las que deberían lavarlos? O sea, necesariamente tenemos que llegar a un proceso industrial como para asegurar la calidad y la No, salud. no tienen por qué llegar a un proceso industrial, pero tienen que sí tener una metodología para hacer un lavado correcto y exhaustivo. O sea, ¿cuál es esa metodología? Bueno, no soy experto en esa línea, digo, la verdad que no sabría decirte, pero es reutilizable, sí, lo pueden reutilizar los envases de vidrio. Lo importante justamente es tener los cuidados adecuados, y tanto en el lavado como en el llenado, y después, y bueno, en toda la línea de producción. Hay mucha cosa o sea, el envase, digo, es una parte de todo, ¿no? O sea, muchas veces lo que define la calidad del alimento es el proceso, y la higiene en el proceso, la higiene durante el envasado y no tanto el material. Ha pasado, por ejemplo, casos de que
de que, por ejemplo, hacen un envasado al vacío de algún producto y ven bueno, que se infla el producto. Ah, pero ¿qué pasó? Mirá, este film me pierde el vacío, me queda flojito el material. Y en verdad no es que pierda el vacío, es que hay microorganismos adentro que están creciendo y están generando gas. Entonces se empieza a hinchar. Entonces yo hago un caso y yo le dije, bueno, déjalo unos días más y a ver cómo te queda. Si te queda como una pelota, vas a ver que no es no es una pérdida de vacío. Es que Claro, están generando ahí microorganismos. claro. Y ahí es más importante el tema del cuidado microbiológico durante el envasado y en el proceso de fabricación del alimento que en el material en sí, ¿no? Entonces a veces hay que ver todas las patas. Gracias. La- Florencia, que tiene la mano levantada. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Pablo, yo te quería hacer una consulta respecto al tema de reciclaje de plástico que tú mencionabas, que hiciste la diferenciación entre reciclaje mecánico y químico. A mí me queda un poco la duda porque tú mencionaste, por ejemplo, para el reciclaje nuevamente en envases para que estén aptos para estar en contacto con alimentos, solamente el caso del PET. Eso es más bien por un tema de que con el reciclaje mecánico la contaminación que se genera no hace posible después que con otros tipos de plástico puedas No, no, volverlo a utilizar en contacto con alimentos, ¿o cómo es el tema? no, capaz que me expresé mal. Lo que pasa es que el PET es el más sencillo de reciclar mecánicamente, ¿no? Ah, bien. Pero también se puede hacer con el polipropileno, de hecho se hace, y con el polietileno en menor medida, porque el polietileno siempre está asociado a alguna otra cosa, pero sí, no, no. O sea, el PET, porque por algo tiene el número 1 de reciclado, ¿no? Es el más fácil de Sí, reciclar y es el que, aparte, por ejemplo, el tema de las bebidas y las botellas es un monoproducto, entonces tenés un único producto que puede volver directamente a la línea. El polietileno generalmente lo tenés combinado con otros materiales, entonces es bastante más difícil. Pero, por ejemplo, no sé, botellas, ponele de shampoo, que son de polietileno de alta densidad, se pueden picar y volver a usar y hacer la misma botella para shampoo de polietileno de alta densidad. claro, Eh, pero para el contacto con alimentos, el tema entonces es por complejidad, que quizás no se hace tan otros monomateriales como polietileno y demás, o por un tema también de que pueda haber algún tipo de contaminación que luego impida que sea para uso en alimentos y se use en sillas, baldes, etcétera. Lo que pasa es que, claro, o sea, cuando vos reciclás tenés que asegurar la descontaminación, o sea, un buen lavado y hacer análisis, etcétera. Si tú tenés una buena línea para cualquiera de estos plásticos, lo haces, Podría ser, se podría hace, ser. sí. No es que se requiera entonces un reciclaje químico para ese tipo de monomaterial. No, lo que pasa es que en verdad, claro, lo que pasa es que en verdad el reciclaje químico te da garantías que no te dan, o sea, el reciclaje mecánico siempre, o sea, vos tenés que estar analizando si va a ir en contacto directo con un alimento, asegurarte que, bueno, que haya una descontaminación y que no arrastre nada, ¿no? En el caso de reciclaje químico es como una resina virgen, entonces es mucho más seguro. Entonces a la hora de, Sí, te entiendo. por ese lado, entonces en la parte de contacto directo con alimentos, el reciclaje químico sería una solución, pero claro, requiere inversiones y no es para todos los mercados. Sí, de hecho mencionaste que acá en Uruguay, por lo menos a priori, no se está utilizando en ningún No, no, lado. no, químico acá no se hace, no se hace. Está De hecho, excelente. químico, por ejemplo, en otros países se hace, pero se obtienen combustibles, no el plástico. O sea, es que acá lo que se hace, por ejemplo, sí es quemarlo. Los plásticos difíciles de reciclar se mandan a hornos y se queman. Bien, bien, me quedó claro. Muchísimas gracias, Pablo. Por favor. Bueno, pregunta relacionada al tema de los bioplásticos. Es una pregunta comentario. En conclusión, ¿el bioplástico no puede tener contacto con alimentos? No es que no tenga, pero, o sea, no se está usando hoy en forma regular. O sea, hay algunos bioplásticos que sí que están en contacto con alimentos, pero el tema es que no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay una garantía que puedas tener en cuanto a, bueno, lo usás y tenés el cumplimiento de la vida útil. O sea, los bioplásticos que se producen a una escala más o menos comprable, digamos, que pueden llegar acá, que están todos fabricados en el exterior, desde Europa hasta China,
No, yo no sé qué garantía tienen, ¿viste? Por eso que generalmente se lo utiliza, o si se lo utiliza en un envase para alimentos, no se utiliza en la cara interna. Muchos no se la juegan y por algo es. Creo que digo, no quiere decir bueno, que los desarrollos digo, se dan continuamente. En algunas ferias se ven algunos desarrollos de bioplásticos con barrera, para contacto, y de hecho hay, por ejemplo, hay algunos desarrollos también de adhesivos, de laminación compostables, para justamente ese tipo de alimentos bueno, que es todo compostable, ¿no? Y laminado, además compostable. Los hay, son casos que no están acá, bastante más caros, y otro tipo de productos que acá en el mercado no se ven. Pablo, relacionado con eso, nos dijiste que las principales desventajas de los bioplásticos son las barreras, ¿no? Y por otro Ujú. lado, dijiste que en congelados la barrera principal a tener en cuenta es la de vapor de agua, con lo cual quizás podría ser algo no tan difícil, Ujú. algún bioplástico para productos congelados, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bien, perfecto. Bien, y después la última pregunta, también si querés desmutearte adelante, es que lo que plantea es que en el mercado hay bolsas que se venden para alimentos de Natureflex compostable. ¿Qué tan real es? Porque con lo que tú nos explicaste ahora me queda la duda si no es discurso de venta, se supone es de celulosa. Dijiste bolsas compostables. Ujú. No conozco esa marca, pero digo, no, sí, o sea, hay bolsas compostables. Pero a lo que yo me refería era que, digo, de hecho las bolsas de supermercado también son compostables. Lo que pasa es que en verdad para que tener una biodegradabilidad completa se hace en una planta de compostable, una Claro, planta de compost, y planta industrial de compost acá en Uruguay no existe. exacto. De hecho, algunos bioplásticos andan muy bien en el compost industrial, pero no en el compost hogareño, que en Europa es algo bastante más común. Entonces, a lo que yo me refería era que la biodegradabilidad de estos materiales, sí, en el compost industrial puede estar probada, y nadie dice que no. Lo que digo que en otros ambientes no tienen por qué biodegradarse. Claro, Digo, está el compost clarísimo. industrial tiene temperaturas de humedad, o sea, temperaturas adecuadas, humedades adecuadas, entonces eso no se replica en cualquier medio. Pablo, una consulta, fui yo la que hice esa pregunta, pero igual pueden estar en contacto entonces con los alimentos, o sea, o son permeables, a lo que voy. ¿Qué alimento es? Es para envasado de té, De té. sí, té. Sí. Eh, no sabría qué decir, no conozco el producto, no me voy a ganar un enemigo, ni voy a ser promotor de No, algo que no, no tengo idea. No, puede ser, sí, sí, sí. O sea, lo que o sea, tiene no lo usamos, pero o sea, o sea, es por un tema de investigación mismo, de tratar de ir, hoy en día usamos eh, un polímero nomás, pero o sea, queríamos ver si podíamos como tratar de ser más amigables y demás con el medio ambiente. Entonces, bueno, en un tema de investigación vimos que existe eso en el mercado, pero no sabemos qué tan viable es que esté en contacto con el alimento. Sí, en el caso del té, creo que lo importante sería que tengas una barrera de aroma, ¿no? Me imagino. Me imagino que es algo parecido al café. Entonces ahí yo buscaría algo porque digo, bueno, que me garantice que el aroma del producto va a permanecer y no lo pierdo Bien, durante el tiempo que están comercializando y en góndola o lo que sea. bien. Genial, gracias. Nada. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Creo que todas las que no hubieron en la clase pasada las acumularon para hoy. Está bien. No sé si hay alguna pregunta más. Yo tengo una pregunta, si se puede, si hay tiempo. Sí, claro, adelante, por supuesto. Hola Pablo, con permiso. Bueno, te comento, yo trabajo en un restaurante y desde hace tiempo que estamos usando mucho el sistema de envasado en vacío.
para cocciones y para conservación, ya que nosotros intentamos en la medida de lo posible no trabajar con productos congelados. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, yo tengo un seguimiento, por ejemplo, de la carne que cocinamos, la sigo desde desde la vila del pando hasta que me llega al restaurante, no viene frisada, viene envasada al vacío, yo intento proteger esa cadena de frío y, digamos, ese no contacto con la atmósfera que viene ya encerrado al vacío, haciendo más vacío, ¿no? En este caso. Pero bueno, entiendo que también las bolsas de vacío son plásticos de primer uso, por ende no son plásticos reciclables porque están en contacto con comida. Sin embargo, nosotros por el lugar donde está ubicado el restaurante, que es por acá, por la zona de José Ignacio, cerca de la playa, aparte de ese tipo de cosas, envasamos mucho cosas secas, por ejemplo, algunas harinas especiales. Digamos, el restaurante, aparte de eso, es una granja orgánica, producimos muchas cosas que hacemos nosotros mismos, por ejemplo, tenemos blends de té que hacemos con flores, varias cosas de hierbas, cosas que sembramos. Estoy en la búsqueda de un material que pueda ser sellado al vacío, que no necesariamente tenga que ser un plástico de primer uso y que sea un poco más responsable con el medio ambiente. ¿Tienes idea de algo que exista ahora, que se pueda conseguir? Porque los proveedores que tenemos ni nada conseguimos nada al respecto. Sí, sí, ahí está manejando muchos productos diferentes y todos son Sí, envasados al vacío. claro. Lo Ahí, que nosotros... o sea, digo, la recomendación sería, digo, usar una bolsa o un film de alta barrera para contemplar todos los productos. En algunos vas a estar sobrado, en otros no tanto, pero asegurás así que el producto tenga un tiempo prolongado sin inconvenientes. Como yo te digo, o sea, no hay, o sea, no se ven en el mercado hoy, no hay productos bioplásticos de alta barrera. Vas a terminar en un material tradicional, no tenés Claro, alternativa. yo lo que intento hacer es, por ejemplo, cuando estoy envasando carnes ovinas o carne de vacuna, intento usar unas bolsas que tengan suficientes micras, de sobre 100 micras o 90 micras para garantizar la permeabilidad del producto. Sin embargo, cuando, digamos, en vasos secos, utilizo las bolsas de menos micras que consigo, las menos gruesas, para, digamos, tampoco darle un mal uso al plástico, ¿no? Pero lo que Sí, está intentamos es un correcto. poco No, más no, claro, o responsable en sea, ese sentido. en verdad, lo que yo te diría que, yo no sé esas bolsas si tú sabes la estructura que tenés en esas bolsas. Yo Algunas, apuntaría por eso, porque a veces o sea, si bien el espesor, cuanto más espesor, tengo más barrera, en teoría, sí, comparando el mismo plástico, puedo tener espesores muy finos y tener algún polímero de alta barrera en el medio que es suficiente. Entonces, a veces, o sea, lo que yo te diría es, o sea, lo que te tienes que conocer es bien cuál es la estructura de lo que estás usando. Pedirle la hoja técnica al proveedor, a ver claro. qué es lo que está usando para ver si, por ejemplo, tú lo que dijiste en el tema de carne. Se utiliza, por ejemplo, en el envasado al vacío de carne, Ujú. se utilizan distintos espesores, pero por ejemplo tienen más que ver por ejemplo, la presencia de huesos o no. O sea, la carne con huesos generalmente es una bolsa de un espesor muy alto, pero Claro, básicamente por un tema de resistencia al punzonado. O sea, claro, porque de para que no pinchado al pinche, vacío. exacto, para que el hueso no Claro. pinche. Nos Y pasa con además, los rack de cordero. El rack de cordero muchas veces que viene muy limpio, el hueso del costillar a veces logra atravesar la bolsa y bueno, nada, no hay claro, mucho que hacer. esas bolsas, además de tener un alto espesor, generalmente tienen poliamida, Ok, además de otros plásticos, que la poliamida tiene una alta resistencia al rasgado. ok, En cortes que no tienen hueso, tú puedes bajar mucho el espesor, pero la barrera no va a cambiar mucho de uno a otro. O sea, tenés espesores muy diferentes, pero básicamente tienen que ver más con el rasgado que con la barrera. ok, Entonces, para la misma carne bovina, con hueso vas a usar, no sé, 250 micrones sí, y después en otro corte usas un 50 micrones. Para claro, que algo, no sé, viste, entiendo, de un entiendo. extremo a otro. Y la barrera en los dos casos va a ser la misma. Lo que pasa es que en la primera necesitas una resistencia alta al punzonado. Claro, claro, entiendo. Y una última pregunta con respecto al envase de vidrio. Nosotros producimos nuestra propia miel
y utilizamos envases de vidrio para envasarla. Los envases de vidrio como tal se comportan muy bien, pero el tema que estoy viendo es con las tapas. El interior de las tapas de los envases de vidrio, usualmente ya luego de cierto tiempo, comienzan como con cierto desgaste, o por lo menos se comienza a notar algo de, digamos, oxidación, algo, manchas, este tipo, el interior de la tapa, no el exterior. Lo Sí, blanco, sí. digamos, ese recubrimiento blanco que parece ser plástico. ¿Hay algo que me puedas recomendar, algún material, algo que tú sepas para, digamos, No, no, el optimizar? tema, o sea, los envases de vidrio, digo, tienen, o sea, la ventaja justamente de que son envases que, bueno, que no tienen ningún tipo de migración, no te cambian el sabor, no sé qué, pero el talón de Aquiles que son, además del peso, ¿Mm? es el tema de las tapas, del sellado, ¿no? Claro, sí, Con un envase de vidrio, o sea, lográs una hermeticidad, pero no es tan fácil como en otros tipos de envases. claro. Y el tema de las tapas es todo un tema. No, sí, es todo un tema. Ahí, digo, tenés que ver con el proveedor alternativas, pero de hecho el reuso de envase de vidrio, generalmente las tapas no se reusan, No ¿no? se Se reusan. No, reusan fácil. claro, sí, es cierto, es cierto. Nosotros, por El una problema. cuestión, como te digo, de intentar reducir la huella que dejamos en el medio ambiente, sobre todo la miel que usamos nosotros para la producción propia de nuestros productos dentro del restaurante. Porque evidentemente la que vendemos, digamos, para el consumo del cliente, bueno, es otra historia. Claro. Pero sobre todo eso. Además de eso que usamos los envases de vidrio para millones de cosas, las conservas de verduras y frutas que quedan de la estación, kimchis, cualquier cosa. Claro. Sí, sí, sí. Ya me está viniendo hambre. Bueno, cualquier cosa estamos Sí, por acá. es lo que tiene participar con él. Pero muchísimas gracias. No, por Entonces, favor. Por favor. Bueno, les agradecemos a todos por participar. Perdón. Les agradecemos a todos por participar. Bueno, les vuelvo a extender la invitación a todos los que quieran participar de la ronda de negocios bueno, que estamos organizando. Yo les pasé el enlace de la ronda para quienes tengan interés en inscribirse. La verdad que es una instancia muy buena y muy aprovechable para todo tipo de tamaño de empresa de alimentos y bueno, para poder vincularse con instituciones del ecosistema y además también con empresas proveedoras de tecnología. Muchas gracias, Pablo. Muy buenas las clases. Espero que hayan tirado alguna idea, por lo menos, para que algo hayan servido. Sí, Yo sin les duda. agradezco la invitación, le agradezco la convocatoria, la verdad que fueron un grupo bastante numeroso, me sorprendió, lo cual quiere decir que hay interés en el mercado. Yo creo que muchas veces, digo, me ha pasado, por ejemplo, de dar clases en la Facultad de Química para los que estudiantes de Ingeniería en Alimentos, y generalmente el tema de envases se hace mucho hincapié en un montón de procesos, pero el tema de envases no se le da toda la bola necesaria. Así que, bueno, les agradezco el interés. No, no, es que sí. Además es un tema muy relevante, particularmente para los alimentos, es tal cual. Hay que darle más push. Nada, agradecerles a todos por participar y bueno, también les dejamos los enlaces de los formularios, cualquier duda, consulta, comentario, nos pueden escribir, estamos abiertos y les vamos a compartir al final, en el correo de la semana, les vamos a compartir las presentaciones y bueno, los videos también. Así que nada, buenas noches para todos y muchas gracias. Bueno, muchas Estamos a las gracias. órdenes. Chau, chau.